Hoy presentamos homenaje al canto vital de Carlos López, cantautor boliviano. Me encuentro cerca a la plaza de San Pedro, aquí en la ciudad de La Paz, y lo que escucharon fue el conocido sonido del gasero, como le decimos nosotros. Son camiones que llevan las garrafas de gas por toda la ciudad y se detienen en algunas esquinas para vender a las personas. Ese es el sonido característico que cada camión emite acá en la ciudad de La Paz. Hola, soy Richard Mújica de @Pachacamani, haciendo el episodio número 9 del podcast Pachacamani Radio, un espacio para conversar sobre culturas, historia, sonoridades, investigación, y esta vez hablaremos de música, aquí en el mes de marzo del 2020, desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Este podcast es un homenaje a Carlos López Araujo. Él nació en la ciudad de Potosí el 15 de noviembre de 1949 y falleció el pasado 20 de diciembre del 2019 en Cochabamba, a unas horas de realizar una presentación musical allá. Carlos López es un cantautor boliviano, pero que tuvo una importancia muy grande en la historia musical de nuestro país. Carlos López fundó el grupo Savia Nueva junto a Gerardo Arias, que actualmente es integrante de Savia Andina. Ellos iniciaron un proyecto de canto testimonial de comentario social que terminó con una pequeña grabación con 4 canciones. En 1976 Carlos López invitó a los hermanos Junaro, Jaime y César, con quienes se consolidó la agrupación, realizando varias grabaciones entre 1977 y 1983. No llores, vida, me harás llorar. No llores, niña, me harás llorar. Para esto, ¿quién mejor que invitar a alguien que haya compartido estos años con Carlos López? Me refiero a Juan Carlos Cordero. Ahora me encuentro caminando rumbo a la Universidad Mayor de San Andrés. Nos encontraremos con él en la Facultad de Derecho para buscar un espacio, un aula tal vez, donde grabar este podcast. Entonces acompáñenme y nos vemos en la universidad para escuchar con Juan Carlos un poco de la vida de Carlos López. Pero tu amor, mi amor vale más, por eso digo no sufras más, si es por el hijo que estás... Un saludo a todos quienes son parte de las ondas de Pachacamani, este blog, este podcast que hace memoria a quizás uno de los pocos cantautores trovadorescos de canto urgente vital que Bolivia ha tenido en todos estos años, y el honor que he tenido de ser parte de su vida creativa en este último tiempo. Así es, tú lo has dicho, es un poco triste pensar que no se ha mencionado mucho a uno de los maestros como es Carlos López, y pensamos que un elemento fundamental dentro de esta línea de la música boliviana es Carlos López. Justamente por eso queríamos, Juan Carlos, que nos comentes quién es Carlos López. Pues antes que nada, Carlos fue una persona muy enamorada de la vida. Yo veía en él a un niño que se asombraba por cada cosa pequeña que pasaba a su alrededor. Muy sensible, extremadamente sensible, se apasionaba por las cosas pequeñas y también
se lastimaba mucho con las cosas que pasaban mal. Y muy apasionado por la letra, por la lectura. Él tiene una formación de docente en filosofía. Entonces ha sido profesor de filosofía durante mucho tiempo. Y creo que esa formación también le ha dado bastante empuje a su fase creativa, pero también a su manera de ver la vida. Sensible, un ser humano muy completo, un ser humano normal, que tiene sus aspectos buenos y malos, momentos y bajones, atosigado por un asma que no lo dejaba solo en el último tiempo. A ratos tenía ataques de asma en pleno escenario. Yo tenía que retomar el canto a veces cuando él tenía eso, y que lo afligía un poco, ¿no? Sin embargo, siempre con proyecciones, con proyectos, con esperanzas de que las cosas mejoren. Y además un gestor cultural muy importante. Él ha sido un director del Festival Internacional de Cultura durante muchos años, donde ha dejado su aporte ahí, pero también incorruptible. Es la persona que deja las cosas y no van a marchar bien en el marco de lo que viene a ser lo ético. Y ha sido parte de la parte de culturas del municipio de Coroico. Aguantó 2 meses, después no pudo más con el régimen, el sistema que manejaba ese gobierno autónomo, y ha decidido dejar de lado en procura de tener intactos sus principios. Mira, cuando mencionas la actividad como gestor cultural en la trayectoria de su vida, justamente nos viene esa consulta, ¿no? ¿Cuáles son los principales hitos, digamos, que hay en la vida, no solamente, digamos, musical o artística de Carlos, sino de otros elementos que también enriquecen su perspectiva? ¿Qué sé yo? Te podría hablar de las monjas de Santa Cecilia en Potosí, su infancia marcada por el fútbol, la amistad, el armar un grupo de música moderna, hippie, y luego armar lo que fue Sabia Nueva en una etapa inicial con Gerardo Arias, que creo que fue lo que marcó casi toda su vida. Sabia Nueva, ya de joven, porque él ni siquiera estaba por los 17, 18 años, en realidad él ya había establecido una línea política, artística, dentro de lo que correspondía a justamente reproducir ese afán de los jóvenes de proponer repertorio fresco, repertorio nuevo, repertorio diferente, ¿no es cierto? Y pues ahí lo vemos quizás en una de las etapas más importantes de Sabia Nueva, en medio de las dictaduras, cantando en las universidades. Justamente en la Facultad de Derecho fue la oportunidad que yo tuve, en el sótano de este edificio, de ver a Sabia Nueva en vivo a mis 13 años. Y ahí quedamos enamorados, extasiados con el trabajo que desarrollaron estos compañeros, ya con los hermanos Junaro, Pajarito, quienes fueron parte quizás icónica de este grupo, que luego continuó sin Carlos, ¿no es cierto? Claro, pero sí quiero dejar establecido algo que Carlos siempre dijo y que no se reconoció sino hasta después de su muerte, que él fue el fundador de Sabia Nueva. Esa fue quizás la fase más importante de su vida. Luego entra un proceso de enseñanza, de docencia, el aprendizaje en la normal y hacer la práctica de enseñanza de filosofía. Por ahí el trabajo en la escuela y posteriormente el trabajo como gestor cultural, que ha sido importante tanto en Potosí como en Sucre. Ahí fue donde lo conocí personalmente, yo visitando Sucre con el grupo Música de Maestros y posteriormente con Rumillachta. Nos dio un tema para grabar, el Sumaj Orco. Ese es de él. Y sí, y ahí empezamos a generar una suerte de relación de amistad
que después fue seguido por un silencio notable, un silencio misterioso, se podría decir, por inmigrar él a Estados Unidos. Fue a inmigrar ahí, se quedó tal vez un par de años allá. Regresando, según él me cuenta, él quiso retornar a Sabia Nueva. Sabia Nueva estaba volviendo a reactivarse y él se acercó en un concierto a los hermanos Junar para poder retomar y con la alegría esa de poder continuarla, pero encontró un rechazo de parte de los hermanos, que seguramente tendrán sus razones. Alguna vez yo hablé con Jaime y siempre me esquivó la respuesta, y César simplemente me manifestó una vez que no era una persona con la cual podía tener un trabajo estable, digamos, ¿no? Porque ellos querían continuidad, que Carlos aparecía y desaparecía, digamos. Es lo que me comentó en su momento César. Entonces, nosotros teníamos la intención con Rolando Encinas de rearmar Sabia Nueva, siquiera una vez una gira internacional con los originales, ¿no? O sea, con los tres icónicos, no originales, sino los icónicos que fueron Junaro y López, ¿no? Claro. Pero ahí nos dimos cuenta que se iba a ser algo muy difícil. Carlos estaba con nosotros, hicimos algunos trabajos y posteriormente entró a ser parte del grupo Música de Maestros durante un tiempo largo. Claro, porque Rolando Encinas tocó muchas veces con Junaro, ¿no es cierto? En varias presentaciones, un disco incluso le han acompañado. Bueno, el Cantus 2000 estaba justamente producido un poco antes del regreso de Carlos. Entonces, toda esa respuesta, digamos, cómo le ha dado la bienvenida aquí Bolivia, ¿eso ha hecho que vaya surgiendo su canto de manera, digamos, individual? Yo creo que eso fue después. Y me gustaría hablarte de eso eventualmente, pero creo que es importante indicar que Carlos no abandonó Sabia Nueva, ¿no? Se dieron situaciones familiares sobre todo que obligaron a Carlos a buscar otros rumbos para precautelar a su familia, sobre todo. No muchos saben, pero Carlos tiene 2 hijos. Uno está en Francia y otro vive aquí, en Bolivia. Y bueno, no vamos a ahondar mucho en la vida privada del maestro, pero sencillamente diríamos que tuvo que ausentarse, ir a Estados Unidos y posteriormente estuvo en Canadá, y fue en Canadá donde empezó a surgir el trovador, Carlos López el Trovador, con la grabación del disco Urgente. En 1998. Ya, genial. Entonces, del 98, la siguiente fase productiva se da el 2014. Y hay otro salto, otro silencio que mencionabas. Lo que pasa es que Carlos, después de esa producción del 2000, regresa y quiere reincorporarse con Sabia Nueva, no logra hacerlo, se produce una crisis, obviamente, natural en él, toda esa sensibilidad, y no sabe qué hacer, ¿no? Porque él tenía en la cabeza y en la mente todo el proyecto de Sabia Nueva. Canto vital, Sabia Nueva, canto urgente, era el eslogan de toda su obra, ¿no? Entonces él ha esperado poder en algún momento rearticular Sabia Nueva. Claro, de hecho Canto Vital está presente con la figura de la paloma en los discos iniciales de Sabia Nueva, y para alguien que no sabe mucho como yo, digamos, admirador de Sabia Nueva y de este proceso, se nota, no se va notando cuando lo vi en el Teatro Municipal a Carlos López como trovador. Entonces él mantenía esos elementos iconográficos de los primeros discos de Sabia Nueva, y eso lleva a pensar muchas cosas, y el mismo contenido que tiene en las letras también. Mira, antes de continuar, quisiera que compartamos con las personas que nos están escuchando una de las canciones de esta primera etapa de Sabia Nueva. Mamá angustia en la puerta, llora y la de mamá, llora porque su hombre en la taberna
se está bebiendo el jornal. No llores, mamá angustia, que tu niño bebe tu mal. Míralo en la luna de tu pecho, intentando lloriquear. Yo iré, si tú lo quieres, a buscar a tu Juan, que ha perdido el camino de tus ojos y no lo puede hallar. Le diré que la mesa ya está puesta debajo del parral, con su jarra de vino de Mendoza y su redondo pan. Mamá Angustias fue quizás el tema más icónico que ha sido producido y conocido y que se mantiene vigente hasta ahora. No es autoría de Carlos, es una autoría, no te podría dar en este momento, es uruguayo o chilena, pero es el tema que catapultó en su momento al dúo Carlos y Gerardo como Sabia Nueva. ¿Qué le da la particularidad musicalmente hablando al trabajo que tiene Carlos López? Podría dividir la respuesta en dos. Una que es la parte técnica, claro, sí, musical, claro, y la otra que es la parte vivencial. Creo que es importante la parte vivencial primero. La última fase me contaba Carlos y también algunos allegados suyos, no le permitían en Sabia Nueva incorporar sus composiciones. En la última parte que estuvo Carlos con Sabia Nueva. Ya. Él proponía una composición y César, quien asumió ya el liderazgo del grupo, no estaba muy de acuerdo, digamos, dentro de la línea, no entraba. Entonces, yo quiero asumir que Carlos ya tenía una beta creativa establecida, ya él estaba escribiendo, estaba leyendo todo el tiempo, y ese tiempo coincide con los encuentros que él tiene con Ali Primera, con estos encuentros en Nicaragua, con Mercedes Sosa, con Silvio Rodríguez, con toda la trova que estaba en su auge en ese tiempo. Él, como parte de Sabia Nueva, fueron invitados al festival en Managua, por ejemplo, donde pudieron compartir escenario, y él conocer de cerca la vivencia de los trovadores latinoamericanos que nosotros conocemos ahora y son nuestra leyenda. Y eso, mira, tal vez a modo de paréntesis, eso es algo muy importante. A veces los jóvenes acá, yo mismo, ¿no? Cuando pensamos en la trova, pensamos en Silvio, en la Negrita y estos referentes latinoamericanos, y uno lleva a pensar de que Bolivia no tuvo una representante en esta línea, pero justamente Sabia Nueva está en ese lugar, ¿no? Sabia Nueva estaba presente, es algo que muchos desconocen. Exacto. ¿No es cierto? En estos movimientos de liberación, la alegría de la revolución del pueblo sandinista, por ejemplo, una celebración donde ellos han participado, han ido a Ecuador, lo mismo, a participar de esta serie de encuentros, y Carlos empezó a conocer a quienes de manera personal han logrado, yo creo, influir en su manera de accionar, ¿no? en lo que había tomado como decisión ser un trovador. Entonces, la parte vivencial me parece que entraba por ahí. Él ya estaba escribiendo poesía, él estaba escribiendo ya canciones, y bueno, por otra, dentro del contexto latinoamericano, el trovador es aquel que canta la injusticia, ¿no? Ese es nuestro concepto, aunque el trovador es otra cosa, digamos, ¿no? Puede ser un payador, qué sé yo, un coplero, pero el trovador en esencia ha sido el que denunciaba las injusticias a través del arte y el canto. Justamente esa era una de las preguntas que quería hacer. Entonces, Carlos asume esa situación y además establece que el canto debe tener un mensaje y un contenido
que además esté artísticamente bien elaborado. Yo le preguntaba, cuando cantaba con nosotros o hacía algunos trabajos musicales, ¿cómo puedes armonizar una voz tan rápidamente? Es una técnica que yo había escuchado en Cuba, ¿no? ¿Conoces a tal nombre? Y la técnica de respiración es algo innato, decía él. No sé, yo tengo mis ejercicios y me mostraba sus ejercicios. Y es algo que en él tenía para el canto, porque tenía un registro impresionante de lo más bajo a lo más agudo, un aguante de respiración que no podías creer que en ese cuerpito tan frágil pueda tener tanto pulmón. Entonces él desarrollaba de manera muy estricta y muy disciplinada la técnica de canto que correspondía a un buen trovador. La guitarra, intérprete de guitarra excelente y un dominio muy importante de este instrumento, pero lo que me impresionó poco a poco al ir viendo su letra, y es algo que su misma compañera me decía el otro día, yo hice una transcripción, tenemos la transcripción de todas las letras de Carlos, y le dije, necesito que revises esto. Y cuando empezó ella a leer la letra, recién se dio cuenta de la exquisita y tan grande riqueza de poesía y prosa que tiene Carlos al escribir y describir las situaciones. En muchos casos, uno tiene que pensar mucho para entender lo que dice Carlos. Me recuerda mucho a lo que Silvio decía alguna vez en pleno un concierto hablado. Le preguntaron, Silvio, ¿qué quieres decir con tus canciones? Y Silvio respondió, no sabía que no la entendías. Y creo que Carlos nos daría la misma respuesta, o sea, porque él tiene una visión muy superior de lo que nosotros, los comunes mortales, tendríamos sobre algo que es particular. Y eso es lo que dije hace rato, el asombro de la vida, el sorprenderte por algo, te permite embellecerlo y reconstruir y deconstruir sobre ese mismo objeto para poderlo describir como tú quisieras o como tú piensas que debe ser. Yo diría como tú sientes, porque mira, al escuchar a Carlos como trovador, escuchas obviamente las armonías y el manejo que hace con la guitarra, pero la voz y las letras, yo coincido con lo que dices, yo me quedaba mucho tiempo pensando, reescuchando la letra, qué es lo que quiere decir. Si bien yo no le conocí, digamos, en persona, pero he aprendido muchísimo de su letra, de sus letras, y eso es una invitación para todas las personas que escuchan. Vamos a poner los links del canal de YouTube que tiene y ver esto del acceso, porque es importantísimo reconocer ese nivel de contenido que lo ha hecho. Y ya que decías que él era profesor de filosofía, quizá eso ha hecho que trascienda a un nivel de reflexión mucho más complejo, digamos así, más articulado con otras cosas de nuestra realidad. Y era un canto de protesta, como decimos comúnmente, pero riquísimo. Es como tener un cuadro de flores. Y tal vez esto que quisiera leer ahorita, sí, por favor, que viene del disco Urgente, pretende establecer las líneas de lo que iba a ser su canto. Dice: canto vital, vereda cierta, parto de un vendaval, luces de amores, paz del mañana, vuélvete manantial de flores, brisas del mar, bandera abierta, canto de libertad, verdugo del malagüero, abrigo del pasajero, cancerbero del amor. Sí. Una sola estrofa, y cada estrofa es una historia, cada canción es un universo, y la obra es un universo entero de Carlos López. Creo que muy pocos han dado cuenta de la riqueza poética de esas perlas que ha tenido Carlos, que para mí ha sido una flor de loto en medio del pantano, porque la gente que ha tenido al lado no ha sabido apreciar ni valorar. Te lo digo con mucha tristeza, compañeros músicos, colegas músicos con quienes juntos hemos compartido, ninguno de ellos ha sabido realmente apreciar y valorar la calidad humana y la calidad artística que tenían al lado. Y eso que mencionas es muy importante para
repensar muchas veces, ¿no?, nuestro rol como músicos, como cantautores. Eso es algo que hay que replantearse. Una cosa que en varios otros programas hemos preguntado: ¿para qué cantamos? ¿Para qué tocamos? ¿Cuál es la finalidad? Y tú nos lo has dicho, a partir de la trova, a partir de escuchar, leer ese poema que son las letras de Carlos, nos da una pauta de lo que él pensaba. Es importante hacer el reconocimiento efectivo en su momento. Carlos ha tocado, yo sé, muchas puertas. Ha buscado muchas oportunidades de promover su trabajo y yo me lo encontré, y esto viene a ser algo más tal vez anecdótico para compartir con quienes nos escuchas. Y a propósito, esta es la primera entrevista que estoy haciendo después de que se fue Carlos, porque no podía aguantar antes, ¿no? Sí. Estábamos en Tarija el 2014, creo que fue. Sí, tenía yo un encuentro con Telartes, ahí estábamos, yo estaba en incidencia haciendo... Y siempre voy a mis eventos con mi guitarra, es mi costumbre, ¿no? Siempre hay una guitarradita, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí lo vi a Carlos en el avión, entonces me acerqué a él, yo lo admiro desde que yo tenía 13 años, desde que conocí toda la obra de Sabia Nueva, y después cuando lo conocí, siempre fue un referente, un compositor, un ser humano valorable, y siempre lo he tenido aquí arriba conmigo. Entonces cuando lo vi, yo me retiro, casi piso a los pasajeros para encontrarme con él. Y cuando la saludé, él se dio la vuelta, pero con miedo y con rechazo. Y yo no entendía por qué. Sí, y era como si yo le hubiera hecho algún daño, algo, o sea, resentido, ¿entiendes? Entonces me acerqué, hablamos un poco y dije si estaba ahí para tocar. Me dijo que sí, esa misma noche. Entonces yo dije, sería lindo tocar contigo. Yo ya había tocado conciertos con él como dúo antes. Estamos hablando del 2003, más o menos, 2004, y habíamos hecho un concierto que cuando encuentro un equipo certero lo voy a digitalizar. Está en un DAT y mi DAT has arruinado, pero ahí tengo un concierto que hicimos yo, Carlos López y Rolando Encinas. Entonces, y en la casa de la Jenny Cárdenas. Creo que también en el concierto de cámara, en el teatro de cámara. Creo que también hicimos sí, algo. Sí, lo vi ese concierto. Entonces entonces yo siempre lo he tenido ahí, no lo he vuelto a escuchar. Entonces dije, yo quería tocar con él, había tocado sus temas antes. Entonces lo sentí reacio, dije mejor no insisto. Entonces le dije dónde iba a estar yo. Él había sido invitado por Nils Puerta en la Casa Dorada, que iba a patrocinar uno de su presentación. Yo dije, bueno, total, está un poco desanimado. Entré a la reunión, eran 2 días de reunión ahí. Y a mediodía lo veo entrar a Carlos a la Casa Dorada. Entra mi corazón hasta el chucu, ¿no? Y luego me buscó, dije, ya tocaremos. Y entonces me fui a su hotel a ensayar un ratito, una horita, porque era el espacio del almuerzo, y luego tenía que volver a las reuniones que teníamos con Telartes. Me fui y no conocía muchas canciones. 2014 yo no conocía muchas canciones. Yo estaba hablando de La Maravilla, Valentina, qué sé yo, canciones del Urgente. Del primer disco. disco. De repente escucho nuevas canciones. Y también lo de Sabia Nueva. Entonces, lo que yo hice fue llevarme a todo el congreso de Telartes al evento. Pues hemos llenado el lugar. Y se emocionó mucho él. Tengo fotos de ese lugar. Y fue un encuentro. Un encuentro muy lindo. Yo creo que no condicionado, nunca le pedí un peso para eso. Creo que él temía un poco eso. ¿Me vas a cobrar? No, yo lo hago gustoso, ¿no? Y después de eso me dijo, yo estoy grabando un disco con Julián Encinas. Él estaba todavía con Música de Nueve. Mira. Bien, le dije, si quieres apoyo con la guitarra, yo estoy a la orden. Y luego le di teléfono y me llamó como una semana después. Me dijo, me gustaría que grabes un par de canciones. ¿Sí? ¿Cómo no? No hay problema. Estoy grabando en el estudio de Juliano, claro. Solo que un pequeño detalle, yo prefiero grabar en mi casa y puedo mandar los audios a Juliano para que los ecualice después. ¿Por qué no lo hablamos? Ya venite a la casa, ¿no?
Entonces han grabado en tu casa. Entonces vino a mi casa para plantearme los dos temas. Y cuando estábamos en la casa, yo llegué tarde, como siempre. Mi esposa le dijo, ¿quién será este viejito, no? Y entró a la casa y estaban hablando y ahí ella se dio cuenta que era el gran Carlos López. Y estaba haciendo en la casa, ¿no? Una sorpresa. Llegué yo, lo llevé a mi sótano, donde está mi estudio de grabación, que es muy sencillo, es un home studio. Y me explicó lo que quería y él miraba todo, ¿no? Como todos los músicos que entran en mi cueva, le llamo la cueva. Es una cueva. Está bautizado por el otro, el Álvaro de Yachta y Manta, que nació el mismo día que Carlos, o sea, tienen el mismo día de cumpleaños, tenían los dos. Y él le llamó la cueva del Cordero, entonces una cueva abajo, pero ahí adentro no se siente cómodo, ¿no? Entonces me dijo qué es lo que quería y yo le grabé y luego empecé a trabajar sobre eso. No dijimos más nada. Pasaron unos días, me llamó y dijo que iba a hacer toda la producción conmigo. Era, creo que era abril, y en mayo él tenía que hacer la presentación del disco. Wow. Ese es el segundo disco. El primero, el Cantos de Guerreros. El urgente fue en Venezuela. Estamos hablando de Salto, ¿no? Claro, después en Canadá, 1998. Estamos hablando de su segundo producto, que era el 2014. O sea, ya ha trabajado desde esa fecha contigo, a nivel de producción musical. Sí. Y hablando de eso, y mira, mostrando un poco el contenido que tiene, quisiera que escuchamos la segunda canción, ¿te parece? También quisiera que le presentes el Grito de la Tierra, ¿no? Uno de los temas que es retomado después también en uno de los discos de Savia Nueva, cuando estaba Jaime nomás, ¿no? Claro. Es quizás uno de los temas que determina su carrera trovadoresca de denuncia, además de reafirmación de los derechos del pueblo y también tomando la cosecha, la siembra como parte del mensaje para ir creciendo como seres humanos y como país, el cual nos va a dar pie a un tercer tema más adelante, pero para recordar, es decir, es cosecha, es tierra, algo que es parte bien importante de la poesía de Carlos López, el grito de la tierra. Para todos. Cuando la tierra le dice a los surcos que el sueño pasado no ha sido feliz, pide del cielo una gloria, un pañuelo de púrpura sangre de libertad. Cuando la tierra abre su herida, pone precio a la vida. Cuando los puños dan con el alba, viene la claridad. Y cuando mis cuerdas juegan su vida, aclarando tus huellas, brotan de mi alma mil vocecillas, gestando voluntad. Los enredos de lo normal están presos en tus paredes. Cuando quieres salir lo puedes y andas solo, 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 solo. Pero he visto desde un cantar donde vine a curar mis penas, que en el tiempo de las cadenas no se debe nunca, nunca andar solo. Porque en tiempo de cosechas hay que cosechar un tiempo, agrandando las miradas, devolviendo bofetadas, porque el viento está a favor de los cambios milenarios, pero somos sedentarios y nos miramos vivir
solos, solos, solos hasta morir. Bueno, acabamos de escuchar la versión original, la versión de Carlos López del Grito de la Tierra. Para algunas personas vamos a poner en el link también si encontramos el audio para que escuchen la versión de Sabia Nueva también, que ha sido tal vez más conocida por un tiempo. A mí me fascinó escuchar la versión original de Carlos López y bueno, estamos aquí para compartir. El siguiente tema quisiera que ya lo hemos hablado un poquito hace rato, ¿no? Siento que sí. Pero ahora quisiera que ahondemos un poquito más en estos ideales, en su manera de ver la vida que mencionaste. ¿Por qué Carlos López hablaba de canto vital? A ver, me gustaría casar eso y bueno, hay algo pendiente que todavía no te había terminado de hablar. Dime. Hablábamos del trovador bajo dos lecturas, ¿no? La parte vivencial y la parte técnica también. Dentro de la parte técnica creativa, él se ha formado como escritor de lyrics. O sea, ha leído bastante sobre técnica de escritura de poesía, cómo tiene que hacer. Son textos que me los ha dejado, los tengo afortunadamente conmigo, no los originales, las copias. Los originales están con su esposa en Coroico. Pero siempre lo hemos hablado, decía él, aquí falta escribir poesía. Y tú sabes, escuchas las cumbias, escuchas Maroyo, los quiero mucho, pero la verdad necesitan a alguien que les corrija el estilo de lectura poética, las morenadas, o sea, hay un vacío tremendo de riqueza poética, de riqueza de prosa, de la palabra. Y él siempre ha dado talleres de formación musical y de creatividad y escritura para canciones. Y que no es una cosa casual, sino es una cosa formada, ¿no? Yo creo que la parte que tú decías de la formación en filosofía, sumado a tener un amplio manejo, hablar con Carlos era exquisito, o sea, toda la palabra que usaba, los términos que utilizaba, era pues un vocabulario muy florido, ¿no? Típico, que sumado justamente con estas herramientas de creatividad le ha permitido establecer una fase creativa que casualmente ha sido hecha en esa ausencia que no la teníamos en Bolivia, en Estados Unidos y en Canadá. Y creo que es producto de eso que empieza a salir toda esa vertiente de canto vital y canto urgente. Urgente y vital, que son composiciones que seguramente han sido elaboradas entre 1990 y el 2005, me atrevo a decir. Tenemos en casa de Carlos, tenemos todo un poemario escrito por él, tenemos muchos manuscritos, ideas que se están juntando, pero el trabajo de estos 3 discos, que además tenía otros 6 para hacer, eran trabajo más de melodías que de poesía. La poesía ya la tenía escrita. Entonces, si nosotros hablamos de un contexto histórico, temporal, estamos hablando de un trabajo creativo supeditado al efecto que ha tenido la dictadura en la sociedad boliviana, concreto, ¿no? Es decir, aquí Sabia Nueva sale y es como un icono que defiende al pueblo de la dictadura, ¿no es cierto? Por eso usan canciones de Víctor Jara, usan canciones de Violeta Parra, entre otras. Entonces, Carlos ha visto por conveniente también generar procesos creativos que justamente vayan a denunciar y vayan a defender sobre todo la vida. Es un canto por la vida. Un canto de guerreros también, porque es un admirador eterno del Che Guevara y todo el proceso de la guerrilla. Entonces hay muchas canciones dedicadas al Che Guevara que las ha propuesto. Entonces lo que él ha manejado en ese tiempo ha sido canto urgente, canto vital, canto de guerreros y sabia nuevamente. Me acuerdo de eso. Y es sobre todo dentro de un contexto histórico algo que sigue viviendo ahora.
Y Carlos ha estado viendo el proceso histórico de Bolivia, se ha metido en el proceso, ha querido cosas que se cambien, se ha metido de lleno en lo que viene a ser la conformación de la Asamblea Constituyente. Ha seguido de cerca este proceso liderado por un presidente indígena, el cual él ha defendido a rajatabla hasta el último momento. Ha sido parte de un proceso de reivindicación de los más humildes, de las mujeres, que han sido escritas pero no han sido puestas en consideración del público. ¿Por qué? Porque no ha podido encontrar apoyo en sus compañeros de Sabia Nueva. Entonces como que esa parte ha sido truncada. Entonces se pasaba tranquilo con música de maestros y ya está, digamos. No había algo que lo anime a salir. Y es ahí donde entra la presencia de una mujer. Lydie Wolfer es una hermana francesa que se enamoró de la música boliviana, se enamoró de Bolivia y decidió venirse a vivir a Bolivia en los últimos años. Ella tenía un asilo en Francia, pero decidió cambiar su vida y quería ver, se enamoró de todo lo que era Bolivia en algún momento dado. Y cuando llegó a Bolivia conoció a Carlos y se enamoró de Carlos. Y Carlos se enamoró de Lydie. Y ahí empezó algo nuevo en Carlos. Para quienes hemos conocido íntimamente a Carlos, Carlos era un ser sin centro, sin taipi, como decimos nosotros. Vagaba de un lado a otro lado, no encontraba un taipi, un centro que le permita desarrollarse como ser humano completo. Muy creativo, podía encontrar todo, cantarte maravillosamente, pero no había una razón de ser. No había algo, por su taipi era Sabia Nueva. En sí no tenía ese taipi para poderse realizar como ser humano. Y en la irrupción en la vida de Carlos, de esta persona, ha sido para mí muy importante, porque él ha podido encontrarse a sí mismo, ha podido encontrar un centro donde él pueda justificar su creatividad, porque un trovador necesita justificarse. Entonces ahí yo entiendo por qué Carlos no hizo nada antes, porque su taipi era Sabia Nueva y dentro de eso podría haber desarrollado mejor toda su fase creativa. No lo han querido, se ha ido deambulando por todo lado. Y aquí entra la experiencia del etnocafé. El etnocafé abrió las puertas a Carlos y le dijeron: aquí usted tiene un escenario, puede usted lo que sea. Y cuando hablamos con Pablo Alanes, que ahora está en Suiza, y él me decía, aquí fue donde empezó a cantar las canciones de los discos nuevos, de los temas nuevos que yo recién estaba conociendo. Entonces yo le dije, ¿cómo fue eso? A ver, cuéntame. Entonces decía que no tenía dónde cantar porque nadie aceptaba un cantante con poesía, de un contenido social, no comercial. Entonces ahí empezó a cantar sus canciones. Entonces yo le dije, ¿conoces a Lydie? Claro que la conozco. ¿Sí? Y cuando él empezó a cantar ahí, ¿estaba con Lydie? Le pregunté y me dijo que sí. Entonces ahí todo tuvo sentido. Se conocieron Carlos y Lydie. Lydie se enamoró de la voz, se enamoró de la poesía. Ella no sabía mucho español. Luego decidió venirse a vivir con Carlos. Vendió todo allá y acá se compró una propiedad en Coroico, de la cual Carlos fue parte. Y ahí construyeron un centro, un espacio, y lo que Lydie dice en su momento, y yo sé que ella está autorizándome a compartirlo, es: ha encontrado un ser humano muy confuso, un ser humano perdido, que no tenía definida su vida, que no tenía definido su horizonte como ser humano para cumplir su labor en la tierra. Y ha encontrado muchos conflictos en él. Lydie ha sido una persona que cuando tú la conozcas, y tenemos que ir a conocerla alguna vez, te vas a dar cuenta de que es la persona que te puede guiar en la vida y te puede decir, ella ha vivido muchos años, ha sido dueña de un asilo de ancianos y sabe cómo tratar la vida de la vida. Y entonces, con el amor que le tuvo a Carlos, empezó a fomentar y a fortalecer en él
el deseo de comunicar su voz. Y entonces, cuando Carlos se presentaba en el Etnocafé, había mucha coincidencia. Él empezó a salir con su canto hacia afuera. Empezó a difundirse a esta TV Culturas, veamos los años que ha entrado ahí también, que son 2007, 2008 tal vez, ¿no es cierto? Y empezó a ser más creativo. Y ha sido parte de este proceso de cambio, donde también él ha sido parte de construir de la manera poética lo que Bolivia estaba viviendo ahí. Creo que esto que dice él puede resumir un poco lo que fue ese momento de su vida. A ver, escuchemos. Es un sueño matinal el que canto ahora. Hoy mi guitarra no implora que desgarre su herida. Es un encuentro gigante con la vida. Es como están haciendo de nuevo. Claro. Entonces yo creo que es Coroico, Pancarani, el Etnocafé en su momento también el que da el pie para que Carlos vuelva otra vez al canto suyo de él. Claro. Algo que no ha sido valorado tampoco por los compañeros que acompañaban entonces. Dime, ¿cuántos temas de Carlos López ha grabado música de maestros? Esa es una muy buena pregunta. Sí. ¿No? Es decir, ¿cuántos temas de Carlos López ha grabado Sabia Nueva? Cuando él estaba allá. Claro. Porque después que se ha ido para aquella. ¿Y cuántos temas ha grabado música de maestro? Cuando estaba él ahí, cuando el cantante, el compositor estaba ahí. O sea, yo soy muy duro a veces con mis críticas, pero tengo que serlo. Porque me apena que realmente no se haya valorado. Viene Carlos a mi estudio, decide grabar y hemos sacado, creo en 2 o 3 semanas hemos sacado todo el disco. Un disco que estaba siendo grabado en otro estudio más de 8 meses y solo hicieron un tema. O sea, él estaba desesperado, él estaba desconfiado. Entonces cuando me encontró en el aeropuerto de Tarija y me miró y dio vuelta para atrás, él estaba siendo atosigado por la gente que le pedía plata para su producción. Entonces, ¿quién ha pagado las producciones de Carlos es Lidy Wolfer, que es la productora de la obra de Carlos López? Ella así que no ha pagado, pero han pagado en vano. Entonces cuando se encontró conmigo, no, pues si yo tengo trabajo, estaba tranquilo, dije, no, aquí empezamos a trabajar juntos. No me pagas nada, nosotros vamos a terminar el trabajo primero. Y ahí nació Canto de Guerreros. Hicimos la presentación y Lidy no podía creer que haya un tipo ahí que en 2 semanas hizo toda la producción de un disco cuando estaba meses luchando por un solo tema. Entonces esa fue, creo, la razón por la cual empezamos a trabajar de manera conjunta, un trabajo que Carlos me la dijo, es un trabajo tuyo y mío, es decir, hemos compartido el trabajo y nos hemos manejado desde entonces con esa forma de ver el trabajo, pero como te digo, siempre he querido tener esa oportunidad. De esas épocas en las cuales se ha hecho tanta música con fuerza, con ese canto del trovador, la finalidad que mencionabas, lo que a mí me ha fascinado muchísimo del trabajo de Carlos, de que manteniendo la misma línea musical, la misma poética, ha tenido la capacidad de contextualizarse a la realidad actual y poder aplicar su poesía, su canto en función a la realidad que se está teniendo, porque eso es lo que un pensamiento que yo tengo, ¿no? de los trovadores que cantan, muchas veces cantan viendo al pasado, ¿no? Cantan viendo que antes era así, que la dictadura y demás, pero mucho sufrimiento continuamos viviendo hoy en día, y eso es lo que he visto y se siente en el canto de Carlos López, que él ha sabido reflejar esta problemática social, las injusticias que hay también, y hacer su denuncia, su lucha también musicalmente.
Creo que la manera de dar pie al tercer tema, Carlos ha visto en este proceso mucha esperanza, un cambio en la forma de gobernar, un cambio en la vida de las y los bolivianos, y compuso esto que estaba en el marco de la construcción de la nueva Constitución Política del Estado. Me gustaría leerla, que luego la vamos a escuchar cantada por Carlos. Dice: no hay cosa más preciosa que el día, y el sol cargado de luces tu guía. Pionero del cambio, alimenta tu andar, y cuando llegue la noche, madre de los desvelos, reconoce en el cielo que al amar debes dar por la vida tu vida. Los bolivianos unidos serán una familia común, un patrimonio común, dueños de su destino y de su verdad. Construir nuevas reglas será la tarea compartida, y la hora llegará de matar al engaño, de ser hombre y escaño. Carga pesada. Debes dejar de esconder la mirada, porque tu carga se pone pesada. Debes lanzar un grito que recuerde tu edad. Cada minuto duele cuando pasa sin vida. Mientras tanto la herida de tu andar hiere más como hiedra prendida. No hay cosa más preciosa que el día, y el sol cargado de luz es tu guía. Pionero del cambio, alimenta tu andar, y cuando llegue la noche, madre de los desvelos, reconoce en el cielo que al amar debes dar por la vida tu vida. Los bolivianos unidos serán una familia común, un patrimonio común, dueños de su destino, dueños de su verdad. Construir nuevas reglas será la tarea compartida, y la hora llegará de matar al engaño, de ser hombre y escaño. Soy lo que canto cuando me hago canción, es mi alimento, carne de mi ilusión. Soy lo que canto también al cantar con sentimiento, porque sé que mis cantos reforzarán tu pensamiento. La maravilla que mi guitarra da, con luz que brilla, al oído me dirá que busque cosecha, que quiera volar hacia la estrella, que mis manos, mis cuerdas y el canto vital dejen su huella.
que canto cuando me hago canción, es mi alimento, carne de mi ilusión. Soy lo que canto también al cantar con sentimiento, porque sé que mis cantos reforzarán tu pensamiento. La maravilla que mi guitarra da, con luz que brilla, al oído me dirá que busque cosecha, que quiera volar hacia la estrella, que mis manos, mis cuerdas y el canto vital dejen su huella. Y hoy busco cosecha y quiero volar hacia la estrella, y mis manos, mis cuerdas y el canto vital dejan su huella. Proseguimos con el programa. Como se han dado cuenta, Carlos nos ha regalado una canción más. Acabamos de escuchar Soy lo que canto. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de esta canción? Dentro del último trabajo de Carlos López, Gabriela, pues incluyó esta canción que la hicimos en un ritmo uruguayo, más o menos, y refleja un poco lo que es Carlos como ser humano, ¿no? Él simplemente es lo que canta, él hace práctica y de la teoría que él propone a través de su canto. Es decir, es muy consecuente con lo que hace y con lo que dice. Muy pocas veces vemos esa integridad, esa integralidad además, y ese ser íntegro que tiene una persona con su canto, ¿no? Por ahí vemos cantadores dicen que de protesta, pero que de protesta no son nada, ¿no? Exacto. Gente que se pone a agarrar un tema, pero no es consecuente con la visión que su canto refleja. Y de eso los hemos tenido tan cargados en estos últimos años, y que realmente ha dado una pena tan triste, que dado un evento que se ha dado en el país en noviembre del año pasado, ha enfermado a mucha gente. Hay mucha gente que ha visto, o sea, que uno pensaba que tenía ideales, principios, pero han traicionado a los mismos y se han revelado de una manera racista y fascista tan terrible, que yo veía a Carlos muy enfermo. No podía entender que colegas músicos que se consideraban cantautores, trovadores, canto social, pudieran esgrimir un odio tan tremendo hacia lo que se había logrado como conquista social. Eso que dices es la realidad, ¿no? Porque una cosa es hacer una producción musical con cierta línea artística o de contenido, y otra es ser lo que uno canta y ser consecuente con lo que canta, ser coherente en sus acciones, desde la filosofía, en el caso de filosofía de vida, en el caso de Carlos. Ahí creo que estriba la razón en la diferencia que hace Carlos de los demás. El artista es un actor, entonces finge. Claro. Pero el trabajador es el mismo, es ser humano y va integrado todo, sí. El pensamiento, su forma de ser y su arte, que además es comprometido, y es un arte muy responsable, ¿no? A manera de una otra anécdota que me gustaría compartir, el primer disco yo hice todas las guitarras. Él vino y yo veía limitaciones porque él estaba saliendo, ¿no? En proceso
tal vez de negación o de no encontrar un typing, pero la voz estaba impecable, ¿no? Entonces cuando empezó a cantar, cantaba, yo le hice cantar 2 veces el tema entero y ya estaba listo, o sea, no necesitaba más. O sea, ya sabía lo que tenía que decir, cómo hacerlo, la inflexión, los volúmenes, la respiración, lo tenía muy bien estudiado, ¿no? La guitarra no, la guitarra yo la hice. Yo creo que volvería a grabar las guitarras, porque ese fue nuestro primer encuentro. Después estuvimos años trabajando y ahí vi cómo él tocaba la guitarra después. Y dije, no, se tenía que grabar de diferente manera. Entonces hay rasgueos, por ejemplo, que cuando hemos hecho los conciertos yo lo veo a él tocar y digo, no, ese es Carlos, no es lo que yo hice, yo lo hice como guaño, digamos, y él tiene otra forma de ejecutar la guitarra, porque, y es algo también que tengo que comentarlo. Yo hice una producción hace años atrás de Matilde Casasola, con una sueca, Gitte Paulson, donde también participó Matilde. Entonces hicimos el permiso correspondiente con Matilde. Yo le dije, Matilde, me gustaría hacer algunas variaciones de la progresión musical que tienes en las canciones, si me podías autorizar. Juan Carlos me dijo, todo lo que tú quieras, pero me respetas las introducciones, tal cual. Entonces, Matilde se enoja mucho cuando la obra musical de ella no tiene las introducciones que ella compone para la canción. Y aunque ese parece que es un detalle insignificante, en realidad no lo es. Ahí entendí que no le puedes meter cualquier introducción a un tema cuando este tema es íntegro, además. Claro. No estás hablando de una persona íntegra que además está correlacionado con su forma de ser, con lo que predica, con lo que practica, con lo que hace. Y bueno, hago referencia a esto porque todos los temas de Carlos, salvo unos 2 tal vez, los arreglos, o sea, las introducciones ya estaban definidas. O sea, Carlos venía y decía, esta es la introducción, esta es la introducción. Entonces yo agarraba la melodía principal y sobre eso hacía las adaptaciones y arreglos correspondientes con el instrumento que usábamos normalmente, la guitarra. Entonces él tenía una obra completa, de principio a fin, incluso modulaciones. Son cosas que yo también he propuesto, que las he propuesto con la quisiencia del maestro, obviamente. Pero para el último disco, el segundo yo también hice la guitarra, pero para el último disco él se puso a trabajar fuerte con la guitarra. Me contaba Lidi, su esposa, que ya él tenía su horario, subía arriba en su estudio y se ponía a trabajar la guitarra, y luego venía Carlos al estudio y me decía, ya he hecho esto, y me mostraba. En los últimos conciertos yo he dejado a él ser toda la interpretación de la guitarra y yo simplemente era lo que se llenaba, digamos, ¿no? Y eso me dio mucho placer. Me pedía algunos consejos de cómo la uña, que los dedos y todo eso, pero luego empezó él a desarrollar una creatividad tremenda en la guitarra, porque él también tenía cosas que decir melódicamente. Entonces esta última fase ha estado plena de ese su trabajo inquieto, además, en el desarrollo de la guitarra. Si nosotros escuchamos el disco Urgente, donde está quizás la fase más importante de su producción completa como cantautor, la guitarra tiene un papel dominante, preponderante. Es increíble cómo se acompaña él mismo. Él lo grabó todo en guitarra y canto. ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo, wow. Porque no tenía más que 3 horas para terminar todo eso. Entonces eran 3 horas un día, 3 horas otro día y terminó todo ese disco. Mira, para que los radioescuchas se ubiquen, también de lo que menciona Juan Carlos, es que Juan Carlos es uno de los guitarristas más reconocidos a nivel nacional, ¿no? Dentro de los encuentros que se han hecho de guitarristas tanto de diferentes géneros en Bolivia, Juan Carlos Cordero ha estado ahí, tiene una producción compositiva, de arreglos también del folclore boliviano muy importante, y con tu permiso te vamos a pedir un link de tu trabajo para que la gente pueda ver también tu trabajo en el podcast, hermano. Mira, lo que hablamos habla muy bien para entrar en esta última parte del podcast de hoy, que es ¿cuál es el rol de la trova como género musical en Bolivia? ¿No? ¿Tiene futuro? No, o sea, hay muchas cosas que se pueden empezar a preguntarse a partir de esto.
considerando lo que dijiste de que la trova no es un canto comercial, ¿no? Tiene muchos otros matices y tiene un montón de competencia, digamos, en el ámbito discográfico. Tú lo has dicho, o sea, no va a abrir un sello discográfico las puertas a alguien que no tenga una propuesta económicamente sustentable. Estamos en eso hoy en día, pero la trova no es eso. La trova es todo lo que hemos hablado en referencia a la vida de Carlos López. ¿Y qué podemos decir de la trova en Bolivia? Puta, voy a ser más jodido. No tenemos trova, la verdad. Yo creo que este proceso que hemos estado viviendo debería haber dado el pie, y es lo que muchos de nosotros hemos soñado, a que se produzca una revolución cultural también. Uh-huh. Y las señas que se han dado al respecto no han sido muy positivas para poder encaminar un proceso de canto conciencial, si vale el término, de un canto consciente, de un canto revolucionario. Todo lo que pasó me parece que fue bien porque se desenmascararon muchas caretas, ¿no? Y lo que hemos tenido han sido caretas, artistas con caretas que se han disfrazado de un proceso que no han compartido y han empezado a hacerse los que cantaban trova o cantaban canto social, pero en la práctica no lo hacían. Es decir, no eran seres íntegros como Carlos. Carlos debería haber estado liderando un movimiento cultural de nuevos cantautores, de nuevos trovadores, de nuevos músicos, bajo la filosofía que él ha estado manejando para poder realmente sentar un movimiento como el que se gestó en Cuba en su momento, ¿no? Pero creo que no hemos tenido el apoyo desde el gobierno, desde las entidades correspondientes para poder fortalecer ese anhelo que muy pocos hemos tenido en ese camino. Ahí están los caretas que se han caído y que se han develado tal cual son, y que obviamente su condición ha sido solamente prebendalista. En la medida que les contratabas han estado cantando a favor de un proceso, pero en realidad no han sido parte de. Pero quienes han estado sí cantando a toda una revolución social y cultural no están en el lenguaje oficial, por así decirlo, ¿no? Yeah. Entonces tampoco quiere decir que no exista, ¿no? A ver, ¿a qué voy? Carlos, como algunos de nosotros, no hemos dejado de apoyar un proceso que mejore la situación del país en términos políticos y sociales. Uh-huh. Hemos abandonado un poco el canto social posiblemente. Pensábamos que no era necesario, y todo esto nos ha demostrado que más bien ahora sí es necesario este canto urgente. Uh-huh. Y todo lo que canta Carlos, compuesto hace muchos años ahí, se mantiene hoy más vigente que nunca. Eso te iba a decir. Exacto. Entonces, me gustaría hacer referencia a 3 compañeros, 4, que me gustaría mencionarlos también por el compromiso que han tenido con el canto de Carlos López, que son Carlos Sibila, Mauricio Canedo, Maucan, Chelo Arias y Juanpa, que no lo conoce nadie, pero lo vi cantando en un evento en homenaje a Carlos también. Y todos ellos han tenido una aproximación cercana a Carlos. Mauricio Canedo, por ejemplo, si alguna vez tienes oportunidad de conversar al respecto, en la reunión con Carlos no fueron muchas, le cambió la vida, así como tú me dices, escuchando las canciones de Carlos. Sí. Me cambia toda mi forma de pensar. Y le cambió la vida en un par de reuniones. Hicieron este homenaje al Che Guevara en Valle Grande, y ahí estaba la trova cósmica, porque sé que hay otros más por ahí que están necesitando fortalecerse. Y le preguntaban a Carlos y él contestaba con una canción. Le preguntaban otra cosa y él contestaba con otra canción. O sea, lo sacó totalmente del esquema, y él empezó a estudiar la obra de Carlos y no puede creer toda la filosofía dentro de la misma que se tiene. Carlos Sibila lo conoce desde que era chico, es más, Carlos fue su tutor en guitarra, le enseñó a tocar guitarras y sus primeros pasos. Mauricio
El Chelo Arias igual ha conocido al maestro de cerca y ha sido totalmente impactado por él. Y creo que Juanpa es hijo de un dentista que era el dentista de Carlos en Coroico. Entonces lo conoce de años porque Carlos iba, lo visitaba. Nunca cantó para Carlos y a él le hubiera gustado cantar sus canciones de Carlos. Y lo que Carlos quería no era el tipo de personas que decía solo yo puedo cantar la maravilla, solo yo puedo cantar cantos de guerreros. No, quería que todos los demás canten. O sea, él decía, yo quisiera que los niños y invitaba a mis hijas a que canten, que quería que hagamos conciertos juntos. Mi esposa Mirta es cantante, Chapaca, no, tú tienes que cantar esta canción. Le hacía cantar en Coroico y Mirta avergonzada con la letra, y entonces nos pusimos a trabajar las canciones de Carlos justo en el momento en que nos partió, porque la siguiente sorpresa para Carlos era cantarle sus canciones. Entonces, el mejor homenaje que podemos hacer en este momento a este gran trovador es seguir cantando sus canciones. No hay otra, hacerlas conocer. Compartir esa riqueza que nosotros ya la hemos valorado, ya la sabemos, la tenemos apropiada. Y creo que este es el mejor momento. Otro día hablábamos con mi esposa y ella me decía, jamás he sentido tan fuerte las canciones de Carlos como ahora. Hemos sufrido un revés en toda la historia boliviana de un logro que ha sido manoseado, destrozado y descuartizado, pero de la manera más vil y mentirosa, que ha lastimado a mucha gente. Y eso es porque los jóvenes no han asumido conciencia de ser. No han asumido una identidad de su participación en este proceso de construcción social de una sociedad nueva que podría ofrecer una oportunidad a la humanidad de forma de vida. Claro. Una visión de un bien vivir, de una armonía, de respeto y además de dignificación de los pueblos y naciones indígenas originarios. Entonces, hoy más que nunca, estas canciones que dicen presto a su sudario clama el hombre aquel, harto anda de su hiel, y en el empedrado ruta sin farol busca a tientas su crisol. Seguimos construyendo. No tenemos que olvidar que todo lo que hemos vivido en estos últimos años son las semillas de lo que todavía tenemos para cosechar adelante. Y creemos, y estoy seguro, que la obra de Carlos López es parte de esa resistencia dentro del arte que tenemos que continuar. Nos hemos propuesto con Lady Wolford a difundir la obra de Carlos, compartir la obra de Carlos y hacer que muchos otros jóvenes la compartan, la canten y la sientan como nosotros la hemos sentido, porque no es un canto de guerreros que sea solamente de personas que han vivido la dictadura de los 70. Sí. Te digo, la experiencia mía me demuestra, por ejemplo, que mis hijas, ¿quién será Carlos? ¿Quién será? En el momento en que lo vieron en escenario, se quedaron enamoradas totalmente de Carlos. Dijeron, esto es lo que canta, esto es lo que dice. Y desde entonces ellas tienen a Carlos como su ideólogo cultural importante y lo han conocido. Y ellas valoran el hecho de haberlo conocido, haber compartido con él y que él haya estado en la casa y que nosotros hayamos estado en su casa. Y todos nosotros tenemos ese compromiso de difundir la obra de Carlos. Gracias por tu compromiso también y que a través tuyo podamos hacer conocer más. Y la invitación es simplemente a que cantemos, porque esa es la única forma de vivir la vida. Juan Carlos, mira, me has dejado sin palabras realmente. Solo cerrando esta reflexión que haces sobre el rol del canto es tan importante porque tanto en el trabajo de Carlos nos lleva a pensar, hablando de esa lucha, ¿no?, de esa reivindicación que tiene muchas décadas atrás, ¿no? Y eso es lo valioso de Carlos, que con la canción, sin hablar de fechas, pero te trae conciencia histórica. Y pienso que la mayor debilidad que ha habido en esta época que hemos vivido en Bolivia es la falta de conciencia histórica. No tenemos, es bien fácil hacer un cuestionamiento o alguna crítica en referencia a lo que me acuerdo que pasó el mes anterior, digamos, ¿no? Pero si tenemos una conciencia del pasado, como lo han tenido nuestros ancestros, entonces eso le da otra forma y otra interpretación
y por ende, como lo ha dicho Carlos, otra forma de asumir tu vida y tus acciones, ¿no? en el día a día. No solamente cuando te subes al escenario y agarras tu guitarra, sino todo el tiempo. Y eso es lo que rescato mucho del trabajo de Carlos y de los aprendizajes que él ha hecho, y estoy seguro Juan Carlos va a seguir haciendo hoy en día. No por nada nos hemos acogido en la universidad para hacer este programa de podcast. Ocasionalmente han venido jóvenes. Para la gente que ha escuchado el ruido, entre comillas, son jóvenes de la universidad que han estado aquí en esta aula. Pero es interesante, simbólico también que entremos a la universidad en un aula de formación y hablemos aspectos de la vida y de la profundidad filosófica que Carlos nos ha brindado. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber aceptado comentarnos algo de la vida, de lo que has compartido. Sabemos que te llega todavía en la fibra sensible todo lo que hemos hablado hoy, pero estoy seguro de que estos medios alternativos van a ayudar a difundir el trabajo que se hace. Con el permiso tuyo, con el permiso de Carlos López también, vamos a coadyuvar desde Pachacamani a mostrar su trabajo y difundir y darle el lugar que él se merece dentro de la historia musical de nuestro país. Hace 37 años, en el sótano de este edificio donde estamos, he visto por primera vez a Sabia Nueva en vivo. Estamos en la Facultad de Derecho, aquí en La Paz, de la Universidad de San Andrés. Y la historia no termina acá, el canto vital tiene que seguir. Tiene que seguir. Gracias, hermano. Y ahora vamos a despedirnos con un maravilloso tema. Ya, la maravilla. La maravilla para todos. Gracias. Gracias. Harto estoy de los sueños que me dominan, Harto estoy de los cielos que me fascinan. Hartan las cosas vanas cuando la vida pasa de largo, matando anhelos, gestando hielos. La maravilla de mano en mano juega al azar. Hartos creo que estamos de este silencio que nos domina. Jugamos a la aurora en noche cerrada. ¿Y qué hacemos con las manos, únicas armas que nos vigilan? Ciegos estamos, tiernos extraños. La maravilla de mano en mano juega al azar. Y porque el amor no se hace cada mañana con humildad, porque el lecho se rompe creyendo en ello hallar la verdad. Cuando llegará el día en que la alegría sea el hogar, porque no creamos nuevos peldaños. La maravilla de mano en mano juega al azar. Y porque el amor no se hace cada mañana con humildad, porque el lecho se rompe creyendo en ello hallar la verdad. Cuando llegará el día en que la alegría sea el hogar, porque no creamos nuevos peldaños. La maravilla de mano en mano juega al azar, porque no creamos nuevos peldaños. La maravilla